Los madianitas. Revelado el impactante juicio divino a una nación nómada en la historia sagrada. En el tercer año de Joacim, cuando los cielos estaban empañados de incertidumbre, y el clamor de un pueblo oprimido resonaba en la tierra prometida de Canaán, Gedeón, un joven de Ofra, se encontraba en el umbral de su destino. Atrapado entre el miedo y la desesperación, cada día observaba cómo los madianitas, feroces nómadas, arrasaban sus campos. Con su ingenio, robaban lo que sembraban y llevaban consigo las esperanzas de su pueblo. ¿Dónde está Yahvé en medio de esta calamidad?, se preguntaba Gedeón, su corazón a menudo lleno de dudas y su fe tambaleante. Un día, mientras escondía algunos granos de cebada, la luz resplandeciente de un ángel del Señor iluminó el oscuro paisaje. «Yahvé está contigo, valiente guerrero», proclamó el mensajero celestial. Gedeón, abrumado, contestó con voz temblorosa: «Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué ha llegado todo este mal sobre nosotros?». Su pregunta resonaba como un eco de angustia en las almas del pueblo. ¿Por qué, si habían sido elegidos, enfrentaban tal opresión? Pero el ángel, con autoridad divina, le confió una misión. «Ve y salva a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío». Con incertidumbre en su corazón, Gedeón buscó 3 señales que confirmaran este llamado. La noche se llenó de un fuego celeste que consumió su ofrenda. En ese momento, su temor se transformó en fe, y supo que el Dios de sus antepasados había escuchado el lamento de su pueblo. Aún así, Gedeón dudaba. La magnitud de la tarea lo aplastaba. ¿Cómo podré yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil y yo soy el menor, clamó ante la inminente batalla con el poderoso ejército madianita, acampado como langostas en el valle. Sin embargo, lo inesperado dobla la trama del destino. Dios, en su insondable sabiduría, redujo el ejército que Gedeón había reunido de miles a solo 300 hombres, para que la victoria no fuera atribuida a la fuerza, sino al poder del Altísimo. Quizás a muchos les parecía absurdo, incluso a sí mismo, pero en su obediencia, Gedeón preparó su poco ejército armado con trompetas y antorchas ocultas en frascos, siguiendo instrucciones divinas que sonaban como promesas antiguas. «Confía en mí». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El amanecer de la batalla llegó, y las trompetas resonaron como un trueno divino. Al romper el silencio, gritaron con fervor: «Por Yahvé y Gedeón». El eco sobrenatural de sus voces mezclado con el estruendo de las trompetas produjo confusión entre los madianitas. Sintiéndose acorralados por lo que creían una amenaza abrumadora, comenzaron a luchar entre ellos, disipando su propia fuerza. La victoria de Israel no fue obra de la fuerza humana, sino del poder eterno que gobierna el cielo y la tierra. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, Gedeón se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba. La opresión había sido derrotada, pero las preguntas que quedaron en su interior aguardaban respuestas. ¿Por qué los madianitas habían sido la herramienta del juicio divino? ¿Y cómo podría un joven humilde liderar a su nación hacia la libertad que tanto anhelaba? Con la voz de Dios resonando en su corazón, la historia de Gedeón apenas empezaba a desenrollarse, como un tapiz de redención y propósito divino que debía revelarse. Mientras el eco de la victoria llenaba el ambiente, Gedeón sintió un peso mayor que el de la batalla ganada. Su corazón, aún agitado por la fe y la incertidumbre, lo llevó a un lugar de introspección. Se encontraba frente a su pueblo,
un grupo cuya esperanza había renacido, pero cuya fe necesitaba ser reforzada. Debían entender que la victoria no era solo un triunfo temporal, sino un acto de la soberanía de Dios. «Escuchad, Israel», comenzó Gedeón, su voz resonando con el fervor de un líder ungido. «No hemos vencido por nuestras propias fuerzas, sino por la mano poderosa del Señor. Él nos guió en la oscuridad y nos dio luz, nos ha liberado de la opresión. Pero recordad, esta no es el fin del camino, sino el comienzo de un nuevo pacto con Yahvé». Los rostros de su gente reflejaban asombro y reverencia, sintiendo la presencia del Altísimo en medio de ellos. «¿Y qué haremos ahora, Gedeón?», preguntó uno de los ancianos, un hombre de ojos cansados que había visto demasiado sufrimiento. «Los madianitas han sido derribados, pero ¿qué de aquellos que aún nos pueden amenazar?». Con sabiduría, Gedeón respondió: «Debemos buscar el rostro del Señor y consagrarnos a Él. Tal vez lo que hemos vivido ha sido un juicio de Dios para volvernos a la verdad. Tengamos cuidado de no caer en la complacencia, pues el Altísimo espera nuestra fidelidad». Así, bajo la dirección de Gedeón, el pueblo se reunió para consagrar un altar al Dios de Israel, ofreciendo sacrificios como un recordatorio de su promesa de seguirlo y adorarle en todo tiempo. De las cenizas de la opresión nació una renovada devoción, un deseo profundo de caminar en rectitud y lealtad. Mientras los israelitas se unían en adoración, un murmullo de inquietud comenzó a surgir en los campamentos de los madianitas. La confusión había hecho más que esparcir temor, había sembrado semillas de desconfianza entre ellos. El eco de su derrota resonaba, y algunos líderes comenzaban a cuestionar su unión y fortaleza. El pueblo de Gedeón podría estar aún vulnerable, pensaban entre sí, como manada acorralada, aún quedaban cabos sueltos. En este momento crítico, Dios habló al corazón de Gedeón una vez más, revelándole el siguiente paso en el plan divino. «Levántate, Gedeón. La victoria no es solo sobre muertos, sino sobre la raíz del mal. Ve hacia el campamento de los madianitas, escucha sus voces y verás lo que haré en medio de ellos». Movido por la obediencia, Gedeón se levantó en la oscuridad de la noche, acompañado solo por su sirviente, Fura. Con el viento suave como un susurro, se acercaron al campamento enemigo. Y mientras se ocultaban detrás de las sombras, el sonido de una conversación intrigante llegó a sus oídos. Un hombre madianita narraba un sueño. «Un pan de cebada rodó hasta nuestro campamento y golpeó el toldo, y éste se cayó. Esto no puede ser sino la espada de Gedeón, el hijo de Joás. Dios le ha entregado en nuestras manos a todo el ejército». Fura se convirtió en testigo de una revelación divina. El temor de los madianitas era un claro signo de que Yahvé había preparado la victoria, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de sus enemigos. Gedeón, fortalecido por esta revelación, regresó a su pueblo con un renovado sentido de propósito. «El Señor ha hablado», proclamó con voz firme. «El enemigo está asustado, y nuestro triunfo se aproxima. Preparemos nuestro corazón y nuestras manos, pues la lucha aún no ha terminado». Al amanecer, la comunidad de Gedeón se recopiló una vez más, dispuestos a liberar a su tierra de la opresión. Se estaban moviendo en obediencia al Señor. Pero el verdadero plan del Altísimo apenas estaba por manifestarse. Más allá de la victoria esperada sobre los madianitas, se escondía un propósito aún más amplio. La pregunta latente era, ¿cuál sería el próximo paso del Creador y qué implicaciones tendría para la nación de Israel y el futuro de la fe? La historia de su redención continuaría desplegándose, guiada por un Dios que es fiel a sus promesas eternas. Gedeón, al amanecer, se puso de pie sobre un alto promontorio, observando a su pueblo reunido. El resplandor del sol naciente reflejaba en sus rostros, y una sensación de unidad llena de esperanza se extendía entre ellos. «Hermanos, hoy no solo combatiremos por nuestra libertad, sino también para mostrar al mundo la gloria de nuestro Dios», proclamó Gedeón, su voz resonando con un fervor renovado. Con la certeza de la victoria en su corazón, reunió a sus hombres, un ejército ahora reducido,
pero inquebrantable. Contra la vastedad de los madianitas, Gedeón sabía que la estrategia no sería convencional. Tendréis en vuestras manos trompetas y antorchas escondidas en cántaros. A la señal, romperéis los cántaros y sonaréis las trompetas. El clamor del Señor será nuestra voz, y el pavor caerá sobre nuestros enemigos. El pueblo escuchó, llenos de expectación y asombro. No eran solo simples palabras. El Espíritu del Señor descendió sobre ellos, llenando de valentía a cada uno. Se encontraban al borde de un enfrentamiento no solo físico, sino espiritual, donde el cielo y la tierra se unirían en la declaración de un juicio divino. Mientras se preparaban, los madianitas y sus aliados, embriagados por el miedo al escuchar el rumor de los sueños, se encontraban dispersos en su campamento. Las murallas de orgullo que los sostenían comenzaban a desmoronarse. La voz del Dios de Israel resuena aún en sus corazones, aún en medio de sus dudas. Gedeón, mira, le dijo Fura al ver cómo el pánico empezaba a recorrer las filas madianitas. Ya están comenzando a moverse, como si temieran algo. Es el tiempo, respondió Gedeón levantando una mano. Preparaos, hombres, y recordad que el Señor va delante de nosotros. Al sonar la primera trompeta, el eco resonó por todo el valle. Los hombres de Gedeón rompieron sus cántaros, dejando que las antorchas brillaran con esplendor. La luz se esparció como un relámpago, mientras los gritos de «por la espada de Yahvé y de Gedeón» resonaban a través de la mañana. El campamento madianita, aterrado por el estruendo y la luz que parecía provenir de todas partes, se convirtió en un caos. Los madianitas se levantaron del sueño letárgico, pero no hallaron dirección. Enfrentándose entre sí, la confusión se apoderó de ellos. Gedeón vio a su pueblo arremeter contra el enemigo, y la batalla se tornó en un escaso encuentro, donde la victoria se ofrecía como un regalo celestial. Sin embargo, mientras luchaban, algo inquietante surgió en la mente de Gedeón. El miedo que había asediado a los madianitas parecía ser parte de un plan más extenso. «Fura, escucha», murmuró Gedeón, sus ojos fijos en la batalla. Esto no es solo un juicio a Madián, es un llamado a todos los pueblos. El Señor está mostrando su grandeza, pero también revelará su justicia sobre los que viven en la iniquidad. Debemos estar atentos, pues el juicio que vemos se extiende más allá de esta batalla. Mientras la victoria parecía asegurada, las visiones de las antiguas profecías comenzaron a danzar en su mente. El Dios que había liberado a Israel de Egipto, el mismo que había guiado a su pueblo por el desierto, estaba preparándose para un nuevo pacto, un nuevo renacer de su relación con aquellos que hasta ahora habían conocido tan poco de su amor. Levantaos, Israel. No solo es una victoria, el camino de la redención se está abriendo, mas aún llevará tiempo y paciencia. Para que el plan del Altísimo se cumpla, debemos mantenernos fieles, pues el verdadero enemigo no cesará hasta que el pacto de Dios se establezca entre nosotros y entre las naciones. Así, a medida que la batalla confundía arrasando, quedó en el aire una pregunta importante. ¿Cuál sería la extensión de este juicio divino? ¿Recibirían otras naciones la misma advertencia? ¿O verían el movimiento de Dios en su propio caminar? Los ecos de los tambores de guerra retumbaban, pero la revelación que se tejía en el corazón de Gedeón señalaba hacia algo más grande, que dejaría una marca en la historia de Israel y del mundo entero. La conmoción en el campamento madianita era palpable. Cada grito de confusión, cada sombra que oscilaba bajo la luz de las antorchas, resonaba como un eco de advertencia en los corazones de los que escuchaban. Gedeón, en medio de ese tumulto, sentía que el peso del cielo presionaba sobre sus hombros. «El Señor nos ha dado este día», repitió, casi como un mantra, mientras su espada reflejaba la luz divina. Sus hombres no estaban solos en la contienda. Angustiados y aterrorizados, los madianitas empezaron a combatir entre sí, creyendo que eran atacados desde todos lados. Gedeón veía desde su posición con gran tristeza, pues entendía que la ira del Señor era lo que verdaderamente aterrorizaba a sus enemigos.
Esto no es solo nuestra victoria, sino un mensaje al mundo entero, pensó mientras miraba la lucha. En medio de la batalla, un mensajero infiltrado entre las filas israelitas se acercó rápidamente a Gedeón. «Mi señor», dijo, casi agitado, «he traído palabras de Dios, un momento de revelación». Gedeón, dándose cuenta de la urgencia, movió a su lado al joven. «Habla, el tiempo es corto». El mensajero tomó un aliento profundo y dijo, «Mientras luchamos y la victoria se acerca, el Señor nos ordena que no solo exterminemos a los madianitas, sino que también traigamos un mensaje a las naciones de la tierra. Una advertencia, que aquellos que han sido osados en desafiar a Dios pagarán el precio de su rebeldía». Gedeón sintió en su pecho una mezcla de alarma y fervor. Las palabras resonaban en el fondo de su ser. Era un recordatorio de la palabra del Señor a Moisés, advertencias que se habían dado a través de generaciones. «Seré enemigo de tus enemigos», murmuró, evocando las Escrituras, pues comprendió que el juicio en este día resonaría mucho más allá del ámbito físico. Con la batalla en curso y la victoria inminente, Gedeón tomó su trompeta una vez más y levantó una voz firme. «Hombres de Israel, no solo peleamos por nuestra libertad, sino también para traer el conocimiento de nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a todas las naciones. Hoy, proclamemos su grandeza y su justicia en cada rincón de la tierra». Las palabras de Gedeón azotaron el aire como el viento que sopla a través de un campo de trigo. Los hombres levantaron sus voces en un clamor de adoración. El sonido rebotaba entre las montañas cercanas, resonando como un cántico de guerra. El campamento madianita, al escuchar la proclamación, se oscureció aún más, el horror llenando los corazones de aquellos que aún se mantenían en pie. Con un ímpetu renovado, los hombres de Gedeón arremetieron una vez más. La batalla, que parecía ser solo un combate físico, se convirtió en una declaración profética de la grandeza de Dios, y así el último bastión madianita comenzó a descender. No era solo sobre derrotar a un enemigo, sino sobre establecer el poder del Dios Altísimo en medio de las naciones. Mientras Gedeón se adentraba más en el caos, un temor reverente le atravesó la mente. Si Dios estaba mostrando su mano así, algo venía. Las antiguas promesas, las que sus padres habían contado, comenzaban a moverse. ¿Está el Señor preparándose para un nuevo pacto? ¿Se desata un tiempo de redención? Alzando su mano vio al profeta que se había acercado. Debemos acercarnos al corazón de Dios. Estamos a unos pasos de un cambio que podría alterar el destino de las naciones. Escucha, el juicio que cae hoy es solo el comienzo. La gloria de Dios está a punto de manifestarse de una manera que no hemos visto. Gedeón asintió, sintiendo la urgencia que se apoderaba de su ser. El pueblo de Dios, al ser liberado, estaba llamado a un testimonio más grande. Preparaos y guardaos, porque el movimiento del Señor entre nosotros llevará no solo a la redención de Israel, sino a una revelación de su gloria a cada nación de la tierra. Con cada golpe de espada, con cada trompeta que sonaba, el futuro parecía abrir un velo nuevo. Mientras la victoria se acercaba, la voz del cielo resonaba, prometiendo que el juicio que escuchaban los madianitas era una advertencia para todos, y así, el camino de la redención que Dios había trazado, empezaba su verso más glorioso. ¿Dónde llevaría este llamado? ¿Quiénes escucharían la advertencia del Altísimo? Así, con el clamor de la batalla retumbando en los cielos, el destino de las naciones pendía de un hilo, revelando que el propósito del Creador era mucho más vasto de lo que nunca se había imaginado en el corazón de Gedeón. El caos continuaba su danza frenética en el campamento madianita, donde los hombres, llenos de confusión, se volvían contra sus propios hermanos. Gedeón, con mirada firme, dirigió a sus guerreros, sintiendo la presencia del Altísimo como un fuego cotidiano en su pecho. Cada clamor de guerra que surgía de los labios de los israelitas era un eco de la convicción que se había sembrado en su corazón. Hombres de Dios, sigan adelante. La victoria está a la mano.
No desmayen porque el ejército del cielo está con nosotros. Gedeón exclamó, su voz elevada sobre el clamor. Y así sus hombres hicieron frente a sus enemigos con una valentía renovada, como si el mismo Espíritu de Dios los infundiera con un poder inquebrantable. Las espadas brillaban bajo la luz de la luna, y el sonido de los cuernos resonaba en la noche. Pero en medio del alboroto, Gedeón sintió un profundo anhelo en su espíritu, un anhelo de entender el significado total de lo que estaba ocurriendo. Mientras sus hombres luchaban con ferocidad, se separó un momento para buscar la presencia de Dios. Entró en un área tranquila, donde el deambular de la batalla no podía ser escuchado. Allí, con el corazón palpitante, elevó su clamor al cielo. Oh Señor, Dios de mis antepasados, ¿qué estás haciendo hoy en medio de tu pueblo? ¿Es esta victoria sobre los madianitas el primer paso hacia algo más grande? Muéstrame tu camino. El silencio envolvió el lugar, y luego, como un susurro divino, la voz del Señor resonó en su alma. Gedeón, he escuchado el clamor de mi pueblo. No solo he venido a liberar a Israel, sino a traer juicio sobre aquellos que se han opuesto a mi voluntad. Hoy, la opresión quebrantada proclamará una nueva era. Escucha lo que tengo preparado. La angustia de Gedeón se tornó en temor y reverencia. La comunicación del Señor transformaba un simple conflicto militar en algo mucho más profundo. Espera en mí, y ve cómo se desfila mi plan soberano. Tu victoria no es solo para Israel, sino que es un llamado a todas las naciones. Prosiguió la voz. Justo entonces, un cordón de israelitas llegó hacia él, exhaustos pero radiantes, en medio de la desesperación, como si el cielo los hubiera revestido. Hemos derrotado a los madianitas, mi señor. La gloria de Dios ha caído sobre nosotros, exclamó uno de ellos. Gedeón fue lleno de alabanza, al comprender que cada golpe de espada y cada nota de trompeta no solo era un sonido de victoria, sino un anuncio del juicio de Dios. Regresando a la batalla, visualizó la escena. Hombres madianitas huyendo, abrazándose unos a otros en la desesperación. Quizás ahora comprenden que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, pensó Gedeón mientras observaba el desplome del enemigo. Y al mirar a su alrededor, vio a sus hombres levantando sus manos, entregando su victoria a Dios. Mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, un nuevo día nacía, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Gedeón sintió un fuerte latido en su corazón. La voz de Dios se escuchará de nuevo, murmuró. Pero entonces, como un eco persistente, resonó la advertencia en su espíritu. Este es solo el principio. El cielo parecía desplomarse sobre el pueblo, mientras la gloria de Dios se manifestaba. Y una brisa suave susurraba de manera insistente en el aire. Gedeón comprendió que su lucha era apenas un reflejo de un conflicto espiritual más grande. Si Dios tiene un propósito para este día, ¿qué revelaciones se desatarán de esto? Cuando los madianitas fueron finalmente derrotados y sus campamentos consumidos en la bruma de la mañana, Gedeón se dio cuenta de la responsabilidad que pesaba sobre él y su pueblo. La tierra esperará escuchar el mensaje de liberación, pensó. No solo en Israel, sino entre todas las naciones que han sido testigos del poder del Altísimo. Así, la obra de Dios seguía extendiéndose más allá del terreno de la batalla. ¿Dónde iría a culminar el plan de Dios? ¿Cómo resonaría la voz de su verdad en tiempos venideros? Una pregunta quedó suspendida en el aire mientras el pueblo de Dios se preparaba para escuchar la palabra del Señor, y el futuro aguardaba con ansias su revelación. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, un nuevo día trajo consigo no solo luz, sino la presencia palpable del temor y la reverencia entre los israelitas. Gedeón, habiendo presenciado la caída de sus enemigos, se sintió abrumado por la grandeza de Dios manifestada a través de su victoria. Sin embargo, en su interior, una inquietud lo atormentaba. Mientras sus soldados celebraban la victoria, Gedeón se apartó nuevamente, buscando la soledad divina. Oh Señor, ¿qué ha de ser de nosotros ahora?
Hemos conquistado a los madianitas, pero sus sombras aún acechan en la tierra. ¿Cuál es el siguiente paso en tu plan? El viento suave acariciaba su rostro mientras esperaba, balanceándose entre la fe y la ansiedad. De pronto, la voz del Señor lo alcanzó de nuevo, como un eco profundo que resonó en su corazón. Gedeón, han caído los madianitas. Pero su juicio es solo el inicio de una obra más grande. Escucha bien. Mi propósito es restaurar el pacto que hice con tus ancestros. Aún debe ser desvelada la obra de mi justicia. El corazón de Gedeón latía con intensidad. ¿Restaurar el pacto, Señor?, preguntó con fuerza, aunque sintiendo la fragorosa reverencia. ¿Cómo todo esto se conectará con los días venideros? Las naciones claman por justicia, y mi nombre debe ser manifestado en la tierra. Mis caminos son más altos que tus caminos, dijo el Señor. Has preparado el camino para el ungido que vendrá en el futuro. Por medio de tu victoria, se abrirán las puertas para el mensaje de redención. Las palabras de Dios estaban llenas de promesas y peligros, y en su mente lo que parecía ser una victoria, revelaba ser un llamado profundamente espiritual. Gedeón comprendía que la victoria no era únicamente acerca de la guerra física, sino del contexto eterno en que se libraría. Mientras meditaba sobre esto, una figura se acercó. Era su hijo, el joven Gedeón. Sus ojos brillaban con la pasión de la juventud y la convicción del linaje. Padre, he escuchado rumores de lo que ha sucedido. Los pueblos a nuestro alrededor están llenos de temor, pero también de curiosidad. Dicen que el Dios de Israel pelea por su pueblo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó entusiasmado. Gedeón sonrió, tocando el hombro de su hijo con cariño. Hijo, nuestra victoria es solo el principio. Debemos preparar nuestra voz para que todos escuchen el mensaje de Yahvé. No debemos temer declarar su grandeza, ni desmayar al anunciar su justicia. El joven asintió, comprendiendo que el llamado no era solo para el padre, sino que recaía también sobre él, y todos los que caminarían por los senderos de la fe en el futuro. De repente, un murmullo se esparció entre los hombres en el campamento. Las voces de los madianitas, ya no entre ellos, sino a lo lejos, como un eco distante que resonaba en su conciencia. Algunos lienzos que en su día significaron opresión, ahora ondeaban como un recordatorio del poder que Dios había manifestado. Sin embargo, el reinado de la paz era un proceso que debía cultivarse con diligencia. Gedeón, elevando su voz, convocó a su pueblo. Hermanos míos, la batalla no se ha terminado. En la victoria nuestro deber apenas comienza. Debemos ser heraldos de la verdad, y el mundo nos observa. Preparen sus corazones para la obra que vendrá. Con la firme convicción naciendo en la multitud, Gedeón miró a los cielos, sabiendo que la narrativa de su pueblo estaba entrelazada con el destino providencial de Dios. ¿Qué prepararás para nosotros, oh Señor?, murmuró, sintiendo el escalofrío de la revelación divina, que aún estaba por desatarse. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo la promesa de nuevas luchas y victorias. El camino frente a él se alzaba como un monte, y cada paso fue guiado por la expectativa de lo que Dios estaba a punto de revelarle, no solo a Gedeón, sino a toda una nación esperando escuchar la voz del Altísimo. Y así, mientras las sombras de los madianitas se desvanecían, una nueva incertidumbre se cernía sobre el pueblo de Israel. El juicio que anuncié es solo el preámbulo de mi justicia, porque todavía hay mucho por cumplir. Resonó la voz que aún retumbaba en las profundidades del corazón de Gedeón. El futuro aguardaba la manifestación del plan soberano de Dios, ya que el eco de su justicia estaba a punto de hacer erupción en el mundo que asomaba a la eternidad. Mientras el sol descendía en el horizonte, un color áureo bañado en la sangre de la tarde pintaba el cielo. Gedeón, en medio de su pueblo recién liberado, contemplaba el eco de la victoria que resonaba en su corazón, pero la voz del Señor aún retumbaba firmemente en su mente. Esto es solo el comienzo, había dicho. El pueblo de Israel se regocijaba, pero no sin cierta inquietud. Gedeón sintió que había una sombra de misterio en el aire. Reunió a los ancianos de Israel,
aquellos que habían visto el ciclo de sufrimiento y redención a lo largo de los años. Hermanos, el Dios de nuestros padres nos ha liberado de la mano de los madianitas. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿qué requiere Dios de nosotros en esta hora? Los ancianos se miraron entre sí, algunos con temor y otros con esperanza. Uno de ellos, Barak, se puso en pie. Gedeón, sabemos que la guerra es cosa del pasado, pero también debemos prepararnos para las adversidades venideras. El poder de Dios no solo debe ser celebrado, sino también reverenciado. No olvidemos que la tierra aún está llena de ídolos y de prácticas ajenas a nuestro Dios. Gedeón, tocado por las palabras de Barak, entendió que tenía que actuar. Es cierto. Debemos purgar la tierra de aquellos cultos que desafían la santidad de nuestro Señor. No queremos que otra sombra de opresión se cierna sobre nosotros. Así que, a partir de este día, los ídolos de Baal serán destruidos. ¿Quién está dispuesto a unirse en este llamado a la pureza? Las voces se unieron en un clamor de unidad. Nosotros iremos. Haremos lo que el Señor pide. Se planeó el asalto a los lugares altos donde los madianitas habían adorado sus dioses obscuros. Gedeón guiaría a su pueblo en esta santificación, sabiendo que cada acto de desobediencia del pasado había traído sufrimiento. Así, emprendieron el viaje hacia los montes. Al llegar a la cima de una colina, Gedeón alzó su voz. He aquí el altar del Señor. Derribaremos este ídolo en nombre de Yahvé. Él es el único Dios que nos ha dado la victoria. Con manos temblorosas, Gedeón tomó un hacha, y con gran determinación, partió el ídolo en pedazos. La multitud lo siguió con fervor, destruyendo los altares de Baal y proclamando la grandeza del Dios de Israel. Una atmósfera de consagración llenó el aire, mientras los hombres y mujeres de fe se unían en una sola voz. Sin embargo, Gedeón sentía un abrumador peso sobre su corazón. Señor, este acto de destrucción es tu voluntad, pero ven a nosotros con tu guía. No quiero que nos desampares. Clamó en sus oraciones, buscando la confirmación de que este viaje no era simplemente otro ciclo de guerra, sino un paso en el cumplimiento de las promesas divinas. De repente, Gedeón sintió una presencia que lo rodeaba. Una brisa suave acarició su rostro, y la voz del Señor resonó nuevamente. Ciertamente has hecho bien en obedecerme, Gedeón. Pero aún viene un desafío mayor. La purificación del pueblo es necesaria. Pero vendrán otros enemigos que no serán tan simples de vencer. La fe de mis elegidos será puesta a prueba. Los corazones de quienes escuchaban se detuvieron. Su victoria era el principio, pero también un preludio a las luchas futuras. Dios continuaría moldeando a Israel, forzando a su pueblo a confiar cada vez más en él. «¿Pero qué más quieres de nosotros, Señor?», preguntó Gedeón, ahora lleno de una mezcla de valentía y temores, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La voz del Señor se hizo más fuerte. «Prepárense, mis fieles, puesto que la obra que he comenzado en ustedes apenas se muestra. La verdadera respuesta a las naciones aún está por llegar, y tu papel será más crucial de lo que podrías imaginar». Así, en ese momento, Gedeón comprendió que la historia de Israel estaba por entrelazarse con el cumplimiento de un plan divino que abarcaba más que su tiempo presente. Un júbilo y un temor reverente llenaron su corazón. Había sido elegido para un propósito que resonaría en la eternidad, donde el eco de la justicia divina aún esperaba su manifestación en la nueva era. Gedeón miró a su alrededor, no solo viendo el fervor de su pueblo, sino también la sombra de las decisiones que debían tomarse. Lo que comenzó como una liberación se estaba convirtiendo en un viaje hacia la realización de un pacto eterno. Con resuelta determinación, Gedeón se dio cuenta de que el tiempo para prepararse había llegado, ya que la lucha por la fe verdadera estaba por desatarse. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios? ¿Y qué más estaba aún escondido bajo la superficie de este gran pueblo? La revelación del plan soberano de Dios estaba emergiendo lentamente, y cada paso debía ser tomado con fe y obediencia. Mientras la luz del alba comenzaba a romper la oscuridad,
Gedeón sintió una inquietud en su espíritu. La victoria sobre los madianitas había sido un acto glorioso del Señor, pero ahora se presentaba una otra etapa en la travesía de su pueblo. La voz de Dios había prometido desafíos mayores, y Gedeón no podía evitar sentir que un viento de cambio soplaba sobre Israel. «Señor, ¿qué harás ahora con nosotros?», murmuró, buscando respuestas en la tranquilidad de la mañana. La luz dorada empezaba a disipar las sombras de la noche, iluminando su corazón ansioso. Gedeón convocó a los principales hombres y mujeres de su pueblo. Alrededor de una fogata, el calor de las llamas representaba la esperanza de un nuevo comienzo, pero también revelaba el temor de lo que vendría. «Hermanos», comenzó Gedeón, su voz resonando con autoridad y humildad. «Hemos hecho lo que se nos ha mandado. Pero Dios me ha indicado que la purificación es solo el primer paso. El enemigo no ha sido erradicado del todo. Sus raíces están profundas entre las naciones que nos rodean». El silencio se adueñó del grupo mientras los miraban a los ojos. La preocupación flotaba en el aire como una nube pesada. «¿Acaso habrá más guerra?», preguntó uno de los ancianos. Gedeón, con voz firme, respondió: «No solo la guerra, sino un llamado a la fe más allá de las batallas visibles. Las alianzas que celebremos y las decisiones que tomemos definirán nuestro futuro. La adoración a ídolos sigue presente en medio de nosotros, y el juicio del Señor está por manifestarse sobre aquellos que aman lo vano». De pronto, una inquietante noticia llegó. Un ejército de madianitas se acercaba al campamento. Este no era un grupo menor. Eran numerosos, y estaban listos para lanzar un ataque. La presión aumentó en el corazón de Gedeón, ya que las advertencias de Dios comenzaban a cobrar vida. «Prepárense, pues la batalla está a la puerta», les dijo con fervor, sintiendo la llamada de la responsabilidad. «Acérquense todos a Dios en oración, y busquemos su guía y protección. Él ha sido nuestra fortaleza». Los hombres y mujeres de Israel se reunieron, y juntos oraron por sabiduría y fortaleza. A medida que elevaban sus voces, Gedeón quedó quieto, sintiendo la atmósfera espiritual cambiar. De repente, una visión llegó a su mente. Una guerra que iría más allá del campo de batalla, una confrontación entre luz y oscuridad, entre fe y desesperación. «Señor», clamó, «muéstrame tu camino». La voz de Dios resonó otra vez. «Gedeón, el número de tus hombres es excesivo. Yo haré caer a tus enemigos, no por la fuerza del brazo del hombre, sino por mi poder. Permíteme reducir a tu ejército, pues aquello que no es de fe es incapaz de ver la obra que yo realizará en medio de ustedes». Con temor y asombro, Gedeón entendió que se acercaba a una prueba de fe. «¿Cuántos debo llevar?», preguntó, sintiéndose un poco abrumado. «Los que temen deben irse. Mi gloriosa intervención es para aquellos que confían plenamente en mí». Y así, de 1000 hombres tentadores, Gedeón solo retuvo a 300. Se dirigió a ellos, su voz resonante con confiada determinación. «Hermanos, aunque seamos pocos, ni un solo hombre dudará que el Señor está con nosotros. Esta batalla no es nuestra, sino del Altísimo». Durante la noche, Gedeón preparó a su pueblo mientras el sonido de los tambores empezaba a sonar desde el campamento enemigo. Las luces ardieron en las colinas circundantes, como estrellas dispersas en la oscuridad. «Lo que veremos esta noche es el juicio del Señor sobre una nación que ha oprimido a su pueblo», proclamó. «Él nos ha llamado a ser instrumentos de su justicia. Aguardemos el mover de su mano». Mientras se acercaban al campamento madianita, el viento sopló en dirección al pueblo enemigo, trayendo consigo el miedo sembrado entre ellos. La confianza de Gedeón floreció como una llama viva. Sabía que el desenlace pertenecía al único Dios que había prometido liberación. Y así, con el sonido de trompetas y gritos, la noche se llenó de un clamor divino. La confusión estalló entre los madianitas. Con asombro, Gedeón recordó cómo el plan soberano de Dios estaba en juego,
recordando sus propias palabras. Te he elegido. Through esta batalla vosotros conoceréis mi poder. El eco de esta victoria resonaría a través de generaciones, como una revelación de la justicia divina, que transformaría a Israel para siempre. ¿Qué otros misterios aguardaban en el corazón de Dios, mientras su pueblo se preparaba para una obra mayor? La historia de la redención en sus manos apenas comenzaba a trazar su camino. Mientras la confusión reinaba en el campamento madianita, Gedeón y sus 300 hombres se movían con la destreza de aquellos que saben que su batalla está respaldada por la mano poderosa del Señor. El campamento enemigo estaba sumido en el pánico. La oscuridad, ahora iluminada por el resplandor de las antorchas, parecía temblar con la voz de Dios que resonaba en los corazones de aquellos que confiaban en Él. «El Señor ha entregado a los madianitas en nuestras manos», gritó Gedeón, su voz impulsando a sus hombres a continuar la carga. Avanzaron decididos, cada uno sintiendo el ardor del propósito divino pulsar en sus venas. Se movían como una corriente de fuego, y con cada paso la certeza de la victoria ardía más fuerte en sus corazones. No obstante, en medio de la batalla, la mente de Gedeón luchaba con la carga de la responsabilidad. «Señor», murmuró, «has prometido ser nuestra protección y nuestro guía. Te ruego que fortalezcas a este pueblo, que su fe no flaquee en este momento crucial». La voz de Dios respondió en su espíritu. «Mantén tus ojos en mí, Gedeón. Soy yo quien peleará por ustedes». Las voces de la noche se transformaron en un eco abrumador, resonando con el llanto y los gritos confusos de los madianitas. La batalla no solo era física, era espiritual. Gedeón sintió que una cortina del cielo se abría, revelando un reino en el que las fuerzas del mal temblaban ante la presencia del Altísimo. De repente, en el fragor del combate, se alzó un hombre entre las filas de los madianitas, su rostro distorsionado por el miedo. «¿Qué es este estruendo que sacude nuestras filas? Estamos rodeados», exclamó, mientras su mente intentaba comprender la manifestación de lo sobrenatural. El terreno temblaba bajo los pies de los guerreros que se habían levantado contra el pueblo de Dios, y la confusión los llevó a luchar entre ellos. Gedeón, observando el desmoronamiento del enemigo, sintió que la victoria estaba cerca, pero también entendía que no era solo el resultado de la estrategia militar, sino de la intervención de Dios. «Arreglémonos, hermanos. Confíen en el Señor que promete liberación», gritó, su voz llena de fervor. Cada uno de sus hombres sabía que su fe había construido un escudo inquebrantable contra el enemigo. En el corazón del campamento madianita, un abismo de temor se había abierto, y uno tras otro, los soldados comenzaron a caer, aplastados bajo el peso de su propia confusión. El viento arrastraba consigo sus gritos desoladores, y el eco del poder de Dios se hacía más evidente. Mientras la batalla continuaba, Gedeón sintió que el Espíritu del Señor se derramaba sobre él, llenándolo de una audiencia celestial que atestiguaba su gloria. «Hoy caerá el juicio del Altísimo sobre toda nación que se alza en contra de su pueblo», proclamó, recordando las palabras de Moisés sobre la firmeza de su Dios y su justicia. El valor creció dentro de él, una chispa de fe encendida por la certeza de que Dios había establecido un propósito más grande. Con el amanecer acercándose, Gedeón sintió que aún quedaba más por descubrir. «Señor, ¿qué significará esto para nosotros y para las generaciones venideras?», preguntó. La respuesta fue clara y penetrante. «A través de esta victoria, demostraré que estoy con mi pueblo. La redención de Israel se manifestará y será un testimonio a todas las naciones. La obra que estoy haciendo no se detendrá aquí. Hay un plan aún más grande que se desplegará en los corazones de quienes buscan mi rostro». Así, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, alabanzas brotaron del corazón de Gedeón. La victoria sobre los madianitas era tan solo el preludio de un movimiento mucho más profundo. La incertidumbre de su próxima acción
era la puerta a la revelación de un futuro glorioso. ¿Qué otros misterios guardarías, Señor, en tu soberano plan para el pueblo de Israel? La historia de su fidelidad apenas comenzaba a ser contada, mientras el sol se elevaba en el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada. Gedeón sintió el peso de la responsabilidad deslizarse sobre sus hombros. La victoria sobre los madianitas había resonado como un eco de liberación, pero su corazón estaba inquieto. No era solo la tierra que habían ganado lo que lo consumía, sino la visión del futuro que parecía entrelazarse con ellos. ¿Qué más traerá este día? Susurró en su espíritu, sintiendo el pulso de los planes de Dios fluir a su alrededor. El resplandor de la mañana revelaba un Israel renovado, un pueblo que había experimentado la mano poderosa de Yahvé. Gedeón reunió a sus hombres en una asamblea, deseando que cada integrante se sintiera parte no solo de una victoria, sino de un renacer espiritual. Hermanos, comenzó, su voz resonando como el retumbar del trueno, hemos visto la mano del Señor en nuestro favor. Hoy no solo hemos derrotado a un enemigo, sino que hemos sido llamados a un nuevo propósito, empezar a forjar una nueva identidad como pueblo de Dios. Los hombres ante él llenos de fervor asintieron, pero en sus corazones latía una pregunta. ¿Qué pasará ahora? ¿La batalla ha terminado o se avecinan más desafíos? Gedeón, sensible a la inquietud colectiva, aclaró, no debemos caer en la complacencia. El juicio que ha caído sobre los madianitas es una advertencia para todos los pueblos que han puesto sus esperanzas en ídolos. Debemos preparar nuestro camino, no solo para nosotros, sino para la redención de todos los que claman a Yahvé. Mientras hablaba, cada palabra que salía de su boca se enraizaba en la historia de su pueblo. Recordó cómo sus antepasados habían caminado por el desierto, desafiados por el hambre y la desesperación, para llegar a ser un pueblo librado por la mano de Dios. Nosotros hemos hecho este viaje, pero ahora somos el vínculo que puede llevar el mensaje de salvación. La justicia de Dios está con nosotros, y es hora de que las naciones escuchan su mensaje. Pronto, murmuraciones comenzaron a fluir entre la multitud, y los corazones se encendieron de nuevo con el deseo de seguir al Altísimo. ¿Cómo difundiremos su gloria?, preguntó uno de los jóvenes, su voz resonando con la energía de la juventud. Gedeón vio en sus rostros el anhelo por algo más grande, y la fe comenzaba a brotar a cada palabra. Debemos vivir en obediencia y ser heraldos de la verdad. Nuestro legado debe ser uno de pureza y dedicación, para que la luz de Dios brille a través de nuestra vida. Y así, aquel grupo, antes perseguido y debilitado, comenzó a discutir cómo llevar el mensaje a las ciudades y pueblos vecinos. La decisión fue unánime. Se levantarían como testigos del Altísimo, dispuestos a destruir cualquier altar pagano que encontraran en su camino. Pero en el fondo, una inquietud seguía asomando. Una voz susurrante que insistía en que el propósito del Señor aún no había sido completamente revelado. Esa noche, mientras el campamento se aposentaba bajo un manto de estrellas, Gedeón se retiró a un lugar apartado, buscando la voz de Dios que había prometido guiar a su pueblo. Una fresca brisa acarició su rostro, trayendo consigo la certeza de que el Altísimo estaba cerca. Oh Señor Dios de Israel, ¿qué más deseas de nosotros? Te hemos seguido, pero hay un susurro en mi alma que me inquieta. ¿Cuál es el plan que se extiende más allá de hoy? En ese instante, la voz de Dios se escuchó, clara y fuerte. Gedeón, has cumplido mi voluntad en esta batalla, pero la victoria que has ganado es para un propósito mayor. Las naciones clamarán por justicia, y tú serás un faro. Se abrirá un camino hacia una relación más profunda entre mí y mi pueblo. Pero para lograrlo, deberán estar dispuestos a enfrentar más que simples enemigos visibles. Tendrán que hacer frente a la iniquidad interior que se cierne entre ellos. Gedeón, sintiendo la urgencia de esta revelación, dejó caer sus rodillas al suelo. Estamos listos para la batalla, Señor, pero necesitamos tu guía. No quiero que caigamos en las mismas trampas que nos han guiado a la desesperación en el pasado. Y mientras oraba, el susurro divino continuó resonando.
no solo es batalla externa, sino que la claridad de tu misión también requerirá derrocar las idolatrías internas. Cada corazón debe ser purificado antes que entren a la tierra prometida. Con el entendimiento del peso del llamado de Dios, Gedeón se levantó lleno de determinación. La revelación que había recibido era más que una misión, un compromiso vivencial que abarcaba el futuro de su nación, y más allá. Mientras su pueblo comenzaba un nuevo ciclo de redención, necesitaban prepararse no solo para el juicio del Altísimo, sino también para el tiempo de una promesa aún por manifestarse. Esa noche, mientras la luz de la luna brillaba sobre el campamento, Gedeón sintió la verdad de un plan soberano que lo guiaba y dirigía a su pueblo hacia una misión más grande. La gloria de Dios se manifestará en este camino, pensó, mientras se volvía hacia su gente, esperando que la fe y la pureza guiaran cada paso hacia la nueva vida que el Espíritu Santo estaba por liberar. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Qué nuevas luchas les esperan? ¿Y cómo responderán a la advertencia que el Dios de sus padres estaba a punto de revelar? El eco de la entrega de una nueva vida para Israel resonaría hasta las naciones, dejando entrever la profundidad del juicio divino hacia aquellos que desafían al Altísimo. Así, una nueva historia comenzaba a tejerse, un relato de salvación que continuaría por generaciones.